Hola, yo soy Alicia. Yo soy Sabri. Yo soy Sofía. Yo soy Paula. Y yo soy Ana, y hoy en este podcast les vamos a contar qué significa para nosotras vivir en la frontera. Bueno, para comenzar, la frontera de la que les vamos a hablar hoy en nuestro podcast es la que surge entre la ciudad de Rivera, ubicada al norte de Uruguay, y la ciudad de Santana do Livramento, la cual es perteneciente al estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Ambas localidades se fusionan a lo largo de una misma línea divisoria, formando una de las fronteras más singulares que tenemos en América del Sur. Aquí la llamada frontera abierta nos permite que no hayan barreras físicas que separen un país del otro. Las calles continúan, las personas circulamos libremente y nuestra vida cotidiana se desarrolla como si se tratara de un único espacio compartido, donde se entrelazan las culturas, los idiomas y por supuesto las tradiciones. Vivir en la frontera es bastante particular. En ciudades como Rivera y Santana do Livramento, la vida de todos los días se da entre dos países, y eso se nota mucho en cómo vivimos. Por ejemplo, el tema del lenguaje es clave. No se habla solo español o solo portugués, sino una mezcla de los dos, lo que se conoce como portuñol. Eso no es algo que se piense detenidamente, simplemente pasa. En una misma frase pueden usar palabras de ambos idiomas, y todos entendemos sin problema. Es algo que surge de convivir todo el tiempo con las dos culturas. También está el cruce constante entre un país y otro. Como la frontera es abierta y se pasa de un lado al otro con total normalidad. No es algo especial ni complicado. Es como cruzar una calle. Hay gente que vive en un país y estudia o trabaja en el otro. O que cruza simplemente para hacer actividades cotidianas, como por ejemplo ir de compras. Y eso influye directamente en la rutina. En nuestro día a día incluye ese ir y venir constante, cruzamos la frontera varias veces sin que eso nos llame la atención. No se vive como un viaje, porque no se dice voy a otro país, porque no se siente así. Es una dinámica ya que está incorporada en nuestra vida. La vida cotidiana en la frontera se basa en esa mezcla continua de idiomas, de movimientos y de formas de vivir, donde la idea de estar en un solo país pierde un poco de sentido. También podemos hablar más de cómo se vive realmente el día a día en la frontera y cómo las personas mezclan costumbres de Uruguay y Brasil casi sin darse cuenta. Algo muy común es el tema de las compras. En muchos lugares de la frontera la gente usa tanto pesos uruguayos como reales brasileños y a veces incluso dólares. Comparan precios todo el tiempo porque algunos productos son más baratos de un lado que otro. Por ejemplo, mi familia cruza la frontera para comprar ropa, comida, combustible y electrodomésticos, porque les conviene económicamente. En las ferias y comercios es normal escuchar a los vendedores decir los precios en las dos monedas, y muchas personas ya hacen las cuentas mentalmente, cambiando de moneda sin dificultad. Esto es un ejemplo cómo las personas se adaptan a la economía de la frontera. También aparecen muchas costumbres mezcladas entre ambos países. El mate en Uruguay y el chimarrón en Brasil son un ejemplo muy claro. Aunque tienen algunas diferencias, los dos forman parte de las reuniones familiares, charlas entre amigos y momentos de descanso. En la comida también se nota esta mezcla cultural. Se consumen asados, arroz, feijão, churrasco, torta frita, pasteles y otros platos típicos de ambos lados. La música también acompaña mucho la vida cotidiana. Es común escuchar cumbia, folclore uruguayo, sertanejo, samba o música brasileña en fiestas y reuniones. Muchas veces en una misma casa se escuchan canciones de los dos países y las personas conocen artistas uruguayos y brasileños por igual. La vida social y familiar en la frontera también tiene características especiales. Hay familias que tienen integrantes viviendo en ambos países y cruzan la frontera constantemente para visitar familiares, estudiar, trabajar o salir con amigos. Para muchas personas, pasar de un país a otro es algo totalmente natural y forma parte de su rutina diaria. Los adolescentes suelen compartir escuelas, deportes, bailes y actividades culturales con personas de ambos lados, lo que hace que crezcan con una identidad muy mezclada. Si hay algo que realmente nos marca a las personas que vivimos en Rivera y en Santana do Livramento, es esa sensación de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo. No es que seamos mitad de un lado y mitad del otro, sino que construimos una identidad propia, una identidad fronteriza. Crecimos hablando portuñol, celebrando tradiciones de ambos países y moviéndonos con naturalidad entre dos culturas que en la práctica se mezclan todos los días.
pero esa mezcla también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, las diferencias económicas se sienten bastante. Hay momentos en los que conviene comprar de un lado y no del otro por los precios o el valor de la moneda. Eso genera un movimiento constante, pero también cierta desigualdad. Además está el tema del contrabando, que aunque a veces se vea como algo normal en la vida cotidiana, en realidad refleja esa diferencia entre los dos países y puede traer problemas legales. También existen diferencias en leyes y servicios. No es lo mismo atenderse en salud o estudiar de un lado que del otro. Y eso puede generar confusión o dificultades para quienes vivimos cruzando la frontera todo el tiempo. Existía más control antiguamente de seguridad que hoy en día. No, al contrario, hoy en día se delimitan más los países. Antes era común una persona tener los documentos de nacionalidad de los dos países. Incluso era algo típico que los autos antes tuviesen dos chapas matrícula. Es algo muy particular de la frontera que hoy en día no se ve ninguno más. Pasan a ser fotos históricas. Un automóvil con dos chapas matrículas, la brasilera y la uruguaya, al mismo tiempo. De ahí sale el dicho popular, doble chapa. Por eso que se preguntaban para las personas, ¿tú sos uruguayo, tú sos brasileño o tú sos doble chapa? Como eran los autos, doble chapa. ¿Habían cosas que podías conseguir de un lado y que del otro no, de la frontera? Sí, era común que hubiese cosas solamente de un lugar y del otro no encontrabas. Hoy en día con la globalización ya no es así, se encuentra en los dos países cualquier tipo de producto. Pero antes solo se compraba determinados productos en Brasil y determinados productos solamente en Uruguay. ¿Sentís que la música y la forma de hablar cambiaron en la frontera? ¿Y el tema del portuñol siempre existió? ¿O antes era más fuerte el idioma que ahora? Creo que antes era más arraigado el portuñol. Hoy en día la frontera está un poquito más delimitada entre Brasil y Uruguay. Antes era un lugar único, el idioma era único y la cultura era única. ¿Sentís que la música y la forma de hablar evolucionan en algún momento o siempre siguen igual? Siempre siguen igual. La fusión de los dos países provoca que haya una cultura nueva, única y irrepetible en todo el mundo. Si bien se puede notar cuándo es Brasil o cuándo es Uruguay, nosotros tenemos una característica que nos hace únicos, que es el idioma, que es la música, las culturas. Eso queda fusionado de tal manera que se puede ver el brasileño escuchando cumbia, paseando en las plazas uruguayas, consumiendo productos uruguayos, y nosotros abrasilerados completamente con la música, con la cultura, las comidas, todo es mezclado. ¿Y el tema del mate o el chimarrón, cómo es? Viene a ser igual también como esa fusión, porque el mate uruguayo al sur del país es distinto al chimarrón brasilero. Y nosotros acá tenemos mezclado también, tanto tomamos el mate, que es el mate uruguayo, es el mate que entra en la mano, el mate que lo cargamos todo el tiempo con el termo en el brazo, y a veces tomamos el chimarrón brasilero, que tiene un tamaño más grande, y a veces agarramos el chimarrón brasilero y lo llevamos en el brazo a todas partes. ¿Cómo es la convivencia entre uruguayos y brasileros? Es única, es perfecta, es como hermanos. Y somos mezclados, porque puede pasar que seas uruguayo y tengas hijos brasileños, o hay muchísimos casos de que sos brasileño y tenés hijos uruguayos. Y temas de trabajo. Siendo uruguayo, ¿puedes trabajar del lado brasilero? Y siendo brasilero, ¿puedes trabajar en un local uruguayo? Sí, está todo fusionado, está todo mezclado, como estamos acostumbrados a hablar. Cuando recibís el sueldo de un país, sabes las leyes de este país, pero vivís en otro país y pagás los impuestos en el otro. Sí, se puede, siendo uruguayo, trabajar en Brasil, podés con una documentación formal, y el brasileño también puede trabajar en Uruguay. ¿Y podés comprar con documentos? Por ejemplo, comprar heladeras, electrodomésticos más grandes. Sí, después de la última legislación, el documento fronterizo te permite ser dueño legal de propiedades, automóviles, poder comprar a partir del CPF, y el brasileño también. ¿Qué es lo que más te gusta de haber crecido en la frontera?
saber los dos idiomas, manejar los dos idiomas como idiomas maternos, y saber dos culturas de dos países distintos, tener total conocimiento de dos países, es como tener dos nacionalidades. La gente de afuera, turistas, personas que vienen de viajes, ¿realmente entienden el sentimiento de vivir en una frontera? Ese sentimiento de ser doble chapa. No, intentan entender y creen que es convivir juntos, y es mucho más intenso de lo que convivir juntos o convivir lado a lado. En mi caso, mi familia, tengo papás uruguayos, tíos brasileños, te gusta, tu comida favorita es brasileña y tu cuadro de fútbol favorito es el uruguayo. Está mezclada dentro de cada identidad de cada persona la frontera. No es que nosotros vivamos en una frontera, la frontera somos nosotros.